Amados hermanos, Dios me les bendiga. Le damos gracias a Dios porque una vez más el Señor nos extiende su misericordia. El Señor es bueno y hoy, esta mañana, el Señor nos va a hablar de una manera tan especial, hermanos, donde vamos a ver lo sobrenatural. Pero el Señor quiere que verdaderamente, mis hermanos, pongamos su palabra por obra. Quiere que en la palabra es donde está, mis hermanos, la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento. Y si nosotros, mis hermanos, verdaderamente ponemos por obra la palabra, vamos a ver esas glorias que hemos querido ver en nuestra familia, en nosotros mismos, ¿verdad? Porque mis hermanos, esa es una gloria cuando uno mira, ¿verdad? Esas transformaciones en la familia y todo lo que sucede, lo que pasa, es para glorificar y exaltar el santo nombre de Dios, para dar testimonio aquí de que hay un Dios que vive, hay un Dios todopoderoso. Mostrémoselos a los demás, mis hermanos. ¿Quién es al Dios que usted, al Dios que usted le sirve, al Dios que usted busca, al Dios que usted ama? ¿Verdad? Ese Dios que está dispuesto, mis hermanos, a sanarnos, a levantarnos, a fortalecernos, a prosperarnos. Hermano, todo lo que nosotros, ¿verdad? Todas las cosas buenas, el Señor las tiene preparadas para cada uno de nosotros. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el poder de la sangre de Cristo, declaramos en este momento que todo aquello que esté, mis hermanos, estorbando en los aires, en la tierra, mis hermanos, también en las atmósferas, todo aquello, mis hermanos, que se esté interponiendo para que usted no reciba esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mandamos, ¿verdad? Fuera todas esas potestades y les decimos que se vayan directamente al abismo para que así ya no sigan operando ni en la tierra, ni en los, ni mis hermanos, ni en las atmósferas, ni en los aires, en el nombre de Cristo Jesús, porque la palabra es la que nos saca de la ruina. Así que en el nombre de Cristo Jesús usted va a oír la verdad y la verdad a usted lo va a hacer libre. Amén. En el nombre de nuestro Jesucristo. El tema lleva por nombre Rompiendo los miedos y volviéndonos fuertes. Yo sé que mucha gente, mis hermanos, hoy en día maneja muchos miedos. Así como ahorita, mis hermanos, mucho pueblo cristiano va a entrar en pánico al ver las situaciones, todo lo que se está moviendo al nivel mundial. La gente cuando ve las noticias se asusta, cuando el Señor, mis hermanos, nos habla también a través de su palabra, ¿verdad? Cuando nos habla a través de revelaciones que el Señor le da a sus siervos, mis hermanos, la gente se asusta, pero mis hermanos, el tiempo no es para estar en pánico ni para tomar miedos, ¿verdad? Sino que es para que verdaderamente nosotros ahorita tengamos un tiempo de preparación. Oiga bien, la trompeta, ¿verdad? La trompeta está sonando para que nosotros, mis hermanos, nos preparemos, ¿verdad? El Señor, mis hermanos, nos está hablando para que nosotros preparemos también a nuestra familia. El Señor, mis hermanos, quiere hacer cosas especiales en nosotros, quiere que todos a la luz de mis hermanos, de la palabra, todos nosotros podamos mostrarle a los demás, ¿verdad? El gran amor que Él tiene para la humanidad. A través de nosotros, mis hermanos, mucha humanidad puede ser salvada, puede llegar a la salvación, ¿verdad? Entonces, y por ende sabemos, mis hermanos, que si nosotros nos preocupamos por todas aquellas personas que andan perdidas, mis hermanos también, mis hermanos, nosotros, ¿verdad? Llega la bendición de la salvación a nuestra familia. Entonces, trabajemos en eso, sembremos, mis hermanos, la palabra de Dios para que así, mis hermanos, la palabra de Dios haga lo que tiene que hacer y que verdaderamente se cumpla esa palabra donde dice, envió la palabra y lo sacó de la ruina. Amén. Nosotros vamos a sacar de toda aquella ruina aquellos desvalidos, aquellos que no tienen voz, aquellos, mis hermanos, que nunca les han dado un buen ejemplo, de aquella gente que, mis hermanos, que quizá en este momento está titubeando, aquella gente, mis hermanos, que quizá ya no siguió buscando a Dios porque
vieron en otros cristianos, mis hermanos, malos testimonios. Entonces, el enemigo es bien astuto, hace que esas personas vean todo lo negativo y se alejen de Dios. Entonces, mis hermanos, meditemos y digámosle al Señor, Señor, yo quiero ser instrumento de bendición. Quiero que mi familia sea instrumento de bendición, que donde quiera que vayamos podamos mostrar, Señor, todas tus grandezas, todas tus riquezas que hay en la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a entrar a la palabra y vamos a leer el Salmo 27. He tratado la manera de estar dando estudios, mis hermanos, de verdad, de partes de la Biblia, donde verdaderamente le tomemos el sentido a los capítulos de la Biblia, pero así en lleno, ¿verdad? Que no nos vayamos de un versículo a otro, sino que verdaderamente sepamos qué es lo que el Señor quiere, mis hermanos, para nuestras vidas, porque a veces no es solo bueno solo leer ciertas partes de la Biblia y no leer, mis hermanos, el texto y el contexto de la palabra. Entonces, hoy vamos a escudriñar el Salmo 27. En el Salmo 27, mis hermanos, hay muchas riquezas, ¿verdad? Hay mucha grandeza. Yo quiero decirle que es un salmo, mis hermanos, tan poderoso, así como usted si conoce el Salmo 91, es un salmo muy poderoso, pero nosotros no solo tenemos que leer la parte que nada más queremos tomar aquí, mis hermanos, hay una profundidad en la palabra, porque a veces muchos de nosotros solo tomamos un versículo, mis hermanos, y ya no seguimos leyendo lo demás, pero lo vamos a escudriñar esta mañana y yo sé que a través de esta palabra el Señor le va a abrir aún más su entendimiento. Usted va a saber de que esos miedos que usted está manejando, porque sabía usted que cuando hay miedo es porque, mis hermanos, nosotros hay pecado. Aparte es cuando usted, ¿verdad? Claro que va a llegar algún momento donde usted va a sentir como que usted está siendo perseguido, que usted siente, ¿verdad? O está, quizá el Señor ya se lo ha mostrado, que el enemigo está levantado en contra de usted, pero usted tiene el arma poderosa que es la palabra de Dios. No tenemos que temer, como le decía, ahorita la gente está entrando en pánico por lo que se dice de las enfermedades, de la escasez, de mis hermanos, que poco a poco va llegando todo aquello que que quizá no habíamos visto en otros tiempos, que se están desatando tantas cosas y están por pasar muchas cosas más, pero nosotros tenemos que permanecer en la palabra, creer en la palabra, confiar en la palabra, porque Dios lo dijo y Dios lo va a cumplir, lo que dice su palabra. Amén. Solo está en que nosotros, mis hermanos, sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Amén. Así que hoy, a la luz de la palabra, usted va a entender y va a comprender lo que Dios demanda de usted. Amén. Leamos entonces, dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le estoy leyendo versión internacional, la nueva versión internacional. Dice la palabra de Dios, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién habré de temer? Ok, usted y yo, ¿verdad? Conocemos esta palabra, la conocemos de memoria y quizá usted la tiene en la puntita de su lengua, ¿verdad? Entonces nosotros quizá muchas veces lo repetimos y decimos, el Señor es mi luz y es mi salvación, ¿a quién habré de temer? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, es una palabra de fortaleza, de aliento, en la cual cuando usted lee este versículo de la palabra. Pero mire, dice, el Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes? Cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando más guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Cuando aquí, mis hermanos,
aquí podemos ver nosotros espiritualmente, ¿verdad? Que Dios nos está hablando de esos miedos que a veces nosotros manejamos. Como le decía, el pánico que está entrando ahorita, y por eso tenemos que estar preparados y bien fortalecidos en la palabra, ¿verdad? Porque mis hermanos, cada día las situaciones están, como decir, pues aumentando más y más las malas eh, cosas, ¿verdad? No solo el pecado que se está incrementando, y recuerden que entre más pecado, más violencia, más, mis hermanos, podríamos decir, ¿verdad? Que la gente le falla a Dios, mis hermanos, más la ira de Dios, porque escrito está y las cosas como yo las he predicado tienen que pasar, tienen que suceder. Para eso no hay oración que usted venga y usted quiera, mis hermanos, detener las circunstancias. Mis hermanos, lastimosamente, si usted se ha dado cuenta, yo espero que usted tenga sus ojos abiertos. Mucha gente, mis hermanos, siervos a veces que tienen, mis hermanos, podríamos decir, ¿verdad? eh, Siervos muy conocidos han caído en esa mentira, mis hermanos, de ponerse a orar, mis hermanos, para detener, que ellos dicen tener el poder, para poder detener las situaciones que no sucedan, que no pasen. Oiga bien, tenemos que entender que esa es la misericordia de Dios, lo que está sucediendo, lo que está pasando. El Señor todavía, mis hermanos, hablándole a su mismo pueblo, al pueblo cristiano, para que nosotros nos preparemos y que sepamos que lo que Dios dijo sí sucede y que sí pasa, ¿verdad? Entonces, por eso no han tenido, mis hermanos, ninguna respuesta a detener algo, mis hermanos. Mire, nosotros lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es orar por las naciones, por los países. Mis hermanos, esa es nuestra tarea, nosotros como cristianos, orar los unos por los otros. Por eso dijo el Señor, ¿verdad? Que teníamos que orar. Y mis hermanos, y mostrar nuestro amor a la humanidad que se está perdiendo. ¿Sabe qué tenemos que hacer? Mandarles la palabra, ¿verdad? Y hablarles a su espíritu y decirles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo tenemos que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, porque Él fue que venció y venció a toda potestad, y Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Tenemos que enviar, mis hermanos, palabra de Dios. Léales usted la palabra de Dios a las naciones, agarre su Biblia, tómese ese cuidado de agarrar su Biblia y, mis hermanos, léela en voz alta y diga a qué país, a qué nación usted lo quiere mandar, y la palabra va a llegar, porque la palabra, mis hermanos, es espíritu, y el espíritu de Dios es omnisciente, omnipotente. Usted, ¿verdad? El Espíritu Santo, mis hermanos, va a llegar donde uno, ¿verdad? Le pida que en su misericordia el Señor lo envíe, ¿verdad? Para redarguir a aquellas personas, para que sus pecados se les sean extropiados. No tenemos que andar peleando, mis hermanos. Nuestro pleito, nuestra lucha, mis hermanos, es contra potestades y huestes de maldad. Pero ¿sabe por qué se desatan todas estas cosas que están sucediendo? Incluso en nuestros hogares, mis hermanos, cuando nuestra barca, mis hermanos, entra en tempestades, cuando están, mis hermanos, ya a la deriva de que aquella barca, aquella casa, ¿verdad? Si usted lo quiere ver así, su casa se está derrumbando, se está derribando, porque, mis hermanos, media vez hayan problemas, haya escasez, haya dolor, haya enfermedad, mis hermanos, tenemos que entender que aquello se está desquebrajando, porque oiga bien, una persona enferma ya no le sirve de la misma manera a Dios, ya no, mis hermanos, ya no tiene fuerzas, ya no puede hacer ciertas cosas, ¿verdad? Cuando hay escasez también la persona se paraliza, mis hermanos, no tiene medio para poder correr a la casa del Señor. Y, mis hermanos, cuando la persona también tiene algún problema que tiene que solucionar, tiene que andar metido en los problemas, ¿verdad? Cuando, mis hermanos, como le digo, ¿verdad? Hay tantas situaciones que si nosotros las analizamos y las ponemos, como decir, esas cartas sobre la mesa, y nos empezamos a dar cuenta todo lo que nos detiene, mis hermanos, en la búsqueda de Dios. Pero sabe que, mis hermanos, nosotros podemos ser más que vencedores y más que victoriosos, venir, creer, confiar en la palabra, porque si dice que el Señor es mi luz y mi salvación, pero, mis hermanos, si Él es mi luz, entonces yo ¿qué tengo que hacer con la luz? Dice el Señor en su santa y bendita palabra, ahí nos muestra Él en la palabra,
¿verdad? Dice que la luz tiene que estar sobre la mesa. Mis hermanos, ¿para qué es? Para que alumbre. ¿Usted para qué, mis hermanos, tiene la luz en su casa, la verdad, la energía eléctrica? ¿Para qué la tiene usted? Para que alumbre su casa, para que usted no ande en tinieblas, ¿verdad? Entonces la luz de Cristo o la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies, mis hermanos, nosotros tenemos que saber que es para mirar nuestros errores, para que nosotros, mis hermanos, no caigamos en tentaciones, para que nosotros no tropecemos, porque cuando tropezamos, mis hermanos, vamos a caer. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, mis hermanos, también, después, mis hermanos, ¿qué es lo que viene? Cuando usted toma una mala decisión, usted hace cosas sin consultarle a Dios, ¿qué va a venir después, mis hermanos? Va a venir quizá muchas cosas que le pueden venir, entre ellas persecución, entre ellas le puede venir, mis hermanos, situaciones dolorosas a su vida, mis hermanos, cargas que quizá usted se puso encima y no las tenía que llevar, ¿verdad? Mire, así como David, si usted ve, ¿verdad? Porque este es un salmo de David. Él lo escribió, él, mis hermanos, narraba todas sus, podríamos decir, sus experiencias que él tuvo y todo esto quedó plasmado en la palabra de Dios para que nosotros también, mis hermanos, entendamos y comprendamos que este hombre, así como nosotros que somos humanos, ¿verdad? Él tuvo muchas fallas, pero mis hermanos, algo tan precioso que el Señor por eso dijo, él era conforme a su corazón porque era un hombre que siempre reconocía, mis hermanos, y nunca, mis hermanos, llegaba delante de Dios como con un reclamo, no que él hasta él mismo, mis hermanos, imagínense llegar a esa estatura de un varón perfecto que él llegó a ser, mis hermanos, de decirle al Señor, justos son tus juicios. Pero sabe que el mismo pueblo cristiano, mis hermanos, cuando se rebelan contra la palabra de Dios, cuando no hacen lo que Dios les dice, no toman el consejo de Dios, mis hermanos, toman en poco lo que Dios dice. Entonces, mis hermanos, se están revelando, entonces nunca van a reconocer sus errores, nunca Dios puede, mis hermanos, levantarlos, porque los errores hay que enmendarlos, los errores hay que reconocerlos, hay que venir y pedirle al Señor. Entonces, él decía, Él es mi luz, porque él sabía, ¿verdad? Que el Señor, mis hermanos, cuando él declaraba eso, él, mis hermanos, le iba a alumbrar el entendimiento. Él le iba a mostrar, mis hermanos, aquello por qué le había venido. Como le digo, si usted lee muchas partes de la Biblia, mis hermanos, o la vida de David, desde cuando él, mis hermanos, fue ungido, desde dónde, mis hermanos, viene su trayectoria, ¿verdad? Si usted lo lee en la palabra de Dios, mis hermanos, hubo en una ocasión y a través de eso fueron hechos los salmos, mis hermanos, de esa trayectoria de vida que él llevó, donde el Señor, mis hermanos, hizo tantas cosas con él, lo fortaleció, ¿verdad? Porque David, mis hermanos, tuvo que huir, David se tuvo que encuevar, David, mis hermanos, tuvo que pasar por muchas cosas, ¿verdad? Pero ahí hubo un aprendizaje, él ahí se volvió un gran guerrero. David ahí, mis hermanos, se levantó, se fortaleció a través de todas las situaciones, pero no era solo así yo me levanto, ¿verdad? Y solo le creo a Dios, no. David tuvo que también, mis hermanos, podríamos decir, ¿verdad? Poner por obra la palabra, ¿verdad? Entonces, mire, hubo una vez que él cometió un gran error y eso es lo que yo le decía. A veces por eso vienen los miedos, vienen las angustias, ¿verdad? Por cosas que nosotros tomamos a veces decisiones que no vienen de parte de Dios. Por eso todo tiene que ser consultado con nuestro Padre, con nuestro Hacedor. Él conoce, ¿verdad? Él conoce lo más íntimo de nuestro corazón. Y él en una ocasión, mis hermanos, él entró en pánico, en él había angustia, ¿verdad? Porque mis hermanos, él siempre estaba expuesto a todos los adversarios, a las guerras. ¿Por qué? Porque mis hermanos, él estaba rompiendo brecha. Él, mis hermanos, era el que de él, mis hermanos, iba, ¿verdad? A venir la raíz de la salvación, mis hermanos, de la bendición. Entonces, mis hermanos, no era tan fácil. Las potestades estaban levantadas y todos mis hermanos estaban en contra de David, ¿verdad? Desde cuando usted se dio cuenta, Saúl, mis hermanos, ¿por qué se levantó en contra de él? Porque habían celos, ¿verdad? Imagínense, Saúl, mis hermanos, él sabía que mis hermanos, que él le había fallado al Señor, pero en vez de enmendar, mis hermanos, ¿verdad? En vez de él cuidar de su familia, porque usted se dio cuenta por la rebeldía,
mis hermanos, él se fue de esta tierra con todo y familia, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, fue la envidia, eso es lo que él tenía contra David, porque David, mis hermanos, era una ayuda para él en ese momento. Entonces, imagínense, si él hubiese tenido un buen comportamiento, él hubiese terminado su reinado, ¿verdad? Como debía de ser, y el Señor le placía, ¿verdad? Mis hermanos, él hubiera levantado también a su familia, pero ¿qué pasó? Mis hermanos, él no vio la ayuda, sino que él, mis hermanos, lo que fue es entrar en rebelión y querer él mismo, ¿verdad? Tomar, mis hermanos, decidir qué hacer. Él no le consultaba a Dios, sino que él, mis hermanos, imagínese usted que le iba a consultar a Dios, mato a David, ¿verdad? Entonces, no, él no consultó. Ahí el Señor quizá le hubiese, no quizás, sino que el Señor le hubiese hablado, le hubiese dicho, gran pecado es el que estás cometiendo, solo con desearlo, solo con pensarlo, mis hermanos, pero el Señor es misericordioso, que a veces cuando uno reconoce, ¿verdad? Cuando uno dice, Señor, sí he hecho daño a tu obra, he hecho daño a mis hijos, le hice daño a mi esposo, le hice daño a mi esposa. Señor, usted no tiene que andar viendo, ay, sí, yo me comporté así porque me hicieron esto, si no me hubiesen hecho eso. Usted tiene que reconocer sus daños, si no, nunca, mis hermanos, usted va a tener la revelación abierta. El Señor no se va a manifestar a usted, el Espíritu Santo no se va a manifestar a su vida cuando usted no reconozca sus errores. Hay gente que Dios le está mostrando las cosas, sus fallas que tuvieron, ¿verdad? Sus fallas que tuvieron, mis hermanos. Y la gente, mis hermanos, no quieren enmendar. O sea, que dicen, no, ¿cómo va a ser eso? Si no, yo en eso no fallé. Mis hermanos, porque a veces la gente, la ignorancia nuestra, mis hermanos, no nos deja ver a veces verdaderamente, ¿verdad? De que Dios nos está sacando a la luz. Si Él es mi luz, ¿verdad? Entonces, ¿yo por qué me voy a, mis hermanos, a rebelar contra la luz? ¿Cómo me voy a rebelar contra lo que Él me está diciendo? ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, hay mucha rebeldía y hoy mucho pueblo de Dios está pasando, mis hermanos, situaciones dolorosas porque no quieren, mis hermanos, volverse a la palabra. No quieren llegar delante de Dios y decirle, Señor, tú eres mi luz y tú eres mi salvación. Entonces, ahí es donde dice, ¿verdad? ¿A quién habré de temer? O sea, pero tenemos que agarrar la palabra, mis hermanos, como debe de ser. Si eres mi luz, voy a estar yo dispuesto a que Él me muestre mis errores. Si Él es mi salvación, ¿verdad? Voy a dejar que Él me salve. Voy a dejar que a través del consejo que Él me da a la luz de su palabra, yo lo voy a tomar y yo lo voy a hacer. ¿Para que qué? Para que mis hermanos, para que yo no tema. O sea, en ese momento, cuando mis hermanos, uno, se pone en esa posición, los temores empiezan a ir. Mis hermanos, la gente que vive solo con pánico, con temores, que cuando sale, que cuando entra, mis hermanos, y todo, ¿verdad? Vive una vida, mis hermanos, así. Mire, emprenden algo, ay, a saber si va a funcionar, a saber si va a suceder. El Señor les habla para darles una bendición, a ver si se da, a ver qué dice Dios, dice. Hermanos, no son palabras de un cristiano. Uno lo tiene que recibir y decirle, Señor, hágase conforme a tu santa y bendita voluntad. Solo dime, Señor, qué tengo que hacer para que aquello que tú me estás prometiendo, Señor, se cumpla. Porque mis hermanos, Dios nos va a pedir cuentas hasta de aquello que usted no logró que se cumpliera en su vida cuando Dios a usted le dio una promesa. Dios nos va a pedir cuentas, Dios nos va a decir. Ahí nos va a decir el Señor, no creíste, no confiaste en mí, no me conociste, tu rebeldía, tus malos comportamientos, tú mismo pusiste estorbo para que aquella promesa no llegara. Porque cuando uno recibe promesa, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es venir y decirle al Señor, Señor, hágase conforme a tu voluntad. Pero en esa voluntad va a entrar de que, ¿qué? Mis hermanos, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Cuando dejes ese mal carácter, cuando dejes de ser envidioso, cuando dejes de ser chismoso, cuando dejes a tu tierra y a tu parentela, porque a veces la tierra y la parentela, mis hermanos, no son de bendición para uno. Mira, yo cuántas veces se lo he dicho a mucha gente, mis hermanos. Imagínense usted que usted diga, ay, sí, mis hermanos, en una familia pueden haber, todos pueden decir que son cristianos, pero mis hermanos,
A veces es gente destructiva, gente que, mis hermanos, no es constructiva de bendiciones, sino que destructiva de sus bendiciones, lo que usted apenas ha logrado. Después se lo vienen a botar y a derribar, porque mis hermanos son personas que a usted no le van a dar un buen consejo, sino que al contrario, mis hermanos, ¿verdad? Van a estar en contra hasta de la verdad que usted ha conocido. Entonces, mis hermanos, pero uno es el que por no tener ese discernimiento, por no tener entendimiento, le pueden botar a usted la bendición que ella tiene preparada para su vida. Ahora yo quiero que usted se analice, que usted en este momento, ¿cuántas veces usted se ha revelado cuando Dios le ha dicho, vete de tu tierra y de tu parentela? Cuando Dios a usted le ha dicho, apártate del chisme. Usted nada más está con gente chismosa y usted diga, eso no es chisme. Cuando a mí me cuentan las cosas para orar, es chisme, ese es chisme. Hay gente que no puede dejar eso. Por eso, mire, cuando están con gente así, mis hermanos, se sienten felices, se sienten contentos. Y no quieren estar con una persona sabia porque mis hermanos hasta les molesta porque no tienen ni qué hablar. Usted no se ha dado cuenta que a veces usted sabe es que yo no tengo nada que hablar con esta persona. Mis hermanos, pasa eso porque no están en su mismo sentir, porque no están, mis hermanos, llenos del poder de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿verdad? Su relación solo es para criticar, señalar, pero después oramos. Oiga bien, que no lo engañe, mis hermanos, el enemigo, porque el enemigo se ríe de la gente. El enemigo dirá, ¿qué pueden ellos hacer con sus oraciones si primero están chismeando y abriendo puertas y no dejan que el Espíritu Santo de Dios, porque sabe que el enemigo conoce, mis hermanos, el enemigo sabe. Y por eso dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Mis hermanos, hay gente que a veces no hace la prueba, por lo menos decir, esta semana sí no voy a hacer esto. Puede ver hasta resultados. Dios en su infinita misericordia que no nos tendría que estar ni mostrando, mis hermanos, sus bondades, porque nosotros cuando decimos que somos hijos de Dios tenemos que hacer un cambio completo en nuestras vidas. Porque si la palabra de Dios dice arrepentido, yo me arrepentí de mi vida pasada que llevaba, dejé muchas cosas, pero sigo practicando otras o a veces las cambio por otras cosas. Hay gente, mis hermanos, que deja de andar en las casas como les gustaba andar, que todos los domingos iban a ver a dónde mis hermanos, se iban a estacionar, mis hermanos, para, ¿verdad? Quizá para, no sé ni para qué, para ir a saber de la gente o no sé, la verdad no le puedo decir exactamente, usted analícese. Si usted era uno de aquellos y usted dejó de hacerlo, dice, ay, yo ya no hago esto, pero por teléfono, por las redes, y de repente usted ya ni le habla a la persona, pero baje a subir cosas en las redes para que me miren, ¿verdad? Si pensaban que estoy mal, pues que miren que estoy bien. Las fotos, mis hermanos, son una mentira y un engaño. Usted puede, mis hermanos, si hoy, mis hermanos, el enemigo hasta ayuda a eso, mire, que usted venga, mis hermanos, y pixelee todas las fotos y que usted, lo hagan ver a usted, como le dijera, el más bonito, el más bello, mis hermanos, la gente, ¿cree usted que toda la gente va a decir, gloria a Dios, qué bonita se ve la hermana? Oh, qué bien se ve el hermano, bendecimos a Dios porque lo miramos bien. No, mis hermanos, nosotros mismos a veces nos ponemos la soga al cuello. Mire, yo verdaderamente le digo algo. Hay gente, mis hermanos, que ahí está subiendo fotos de sus hijos, que lo que los hijos hacen, que esto y que lo otro. Lo único que hacen, mis hermanos, es que la gente hable mal de ellos o les desee mal, porque no crea usted que toda la gente, mis hermanos, está dispuesta a, verdad, no toda la gente bendice, la gente, mis hermanos, va siempre maldice, ¿verdad? Entonces, pero ¿quién tiene la culpa? Dígame usted no puede decir, yo me cubro con la sangre de Cristo, voy a subir esta mi foto y que todos me miren lo que yo hago, dónde ando y hasta y todo, todo lo que yo obtengo. ¿Usted cree que usted va a decir y me cubro con la sangre de Cristo? No, porque Dios no lo ha mandado a que usted sea una persona vanidosa, a que usted sea una persona que, mis hermanos, ¿cuál es la gana? ¿Cuál es el deseo? ¿Por qué no usa las redes? Y si usted tiene una página de Facebook que sea para que usted escuche sus prédicas, para que usted trabaje también
compartiendo la palabra, para que usted esa página la use para mandar textos bíblicos, que bombardeáramos, mis hermanos. Yo le apuesto que de alguna manera va a haber alguna persona que de repente, ¿verdad?, está pasando alguna situación dolorosa y usted va a venir y usted lo va a sacar de la ruina, porque usted con sus textos bíblicos, con sus deseos que usted envíe. Pero no haga esto también y aparte, ¿verdad?, no me miran, pero yo por el teléfono sigo en la misma. Mira, hay gente que el mismo problema llama a unas 20 personas y se lo cuenta y se queda con las que sí le soban la espalda, pero a los que mis hermanos les dicen la verdad, a eso ya mis hermanos ya les dejan de hablar. ¿Por qué? Porque no me dijo lo que yo quería escuchar. Esto es tan importante el saberlo, mis hermanos. Es el día a día que la humanidad está viviendo. Y no solo, mis hermanos, en un solo país. Para esto, mis hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Para qué usamos, mis hermanos, los medios que el Señor nos ha permitido usar? ¿Por qué? Porque no tiene que ser para destrucción, sino que va para bendición en nuestras vidas. Por eso hay gente que a veces dice, ¿por qué no recibo mi promesa? ¿Por qué no me levanto? ¿Por qué? Porque mis hermanos andan como ciegos, haciendo lo que Dios no les ha dicho que hagan. No andan a la luz de la palabra, no puede venir la salvación y no pueden decir, yo a quién temeré, porque esa gente que se mantiene así es la gente que tiene más miedos, la gente que va a manejar tantos temores, que va a cometer errores garrafales más adelante por obtener, mis hermanos, yo no le digo la salvación, sino que mis hermanos, por obtener las cosas materiales. Hay gente que se va a tener que meter a muchas cosas ilícitas, cosas que usted ni sabe ni en qué momento se va a meter, porque mis hermanos va a tener tanta necesidad, ¿verdad?, de que va a tener que usar otras cosas para poder, mis hermanos, sobrevivir. Por eso dijo el Señor, al que venciere es el que va a recibir esa corona, porque Dios va a tener misericordia y compasión de aquellos que viven conforme a la luz de la palabra. Sigamos leyendo. Cuando los malvados, dice, avanzan contra mí para devorar mis carnes, recuérdese que los malvados, mis hermanos, es todas las potestades, ¿verdad? Son las potestades, son todos esos malos pensamientos, son todos esos miedos. Mis hermanos, como le decía, ¿verdad? No sé si le terminé de contar la historia de David, pero cuando él, mis hermanos, cometió un error, en él vino el pánico, porque él sabía, mis hermanos, que él estaba rodeado de gente que quería solo matarlo, mis hermanos, ejércitos. Mis hermanos, en ese momento, él lo que hizo fue, mis hermanos, censar, ¿verdad? A su ejército. Él quería ver con cuánta gente él contaba, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque a él entró pánico, le entró miedo. Solo ahí, mis hermanos, él cometió un pecado, cometió un error, porque él, mis hermanos, él estaba, como le dijera, él había tenido ya experiencia donde Dios le había mostrado su gran amor, su gran poder, porque cuando Dios da una promesa, mis hermanos, se oponga quien se oponga, quien quiera derribar y botar aquello, si usted cree, usted confía y usted cada día se mete más a la luz de la palabra, usted cada día, usted camina en pos de Dios, el Señor, mis hermanos, Él va a marchar delante de usted porque dice que Él es el gran gigante, el gran poderoso de los ejércitos. Él va a ir delante de usted, Él lo va a ir dirigiendo y Él le va diciendo qué es lo que usted tiene que hacer. Entonces, mis hermanos, en ese momento a David le entró el pánico y ¿qué hizo? Él censó, mis hermanos, a su ejército y mis hermanos, vino la ira de Dios. Porque a Dios, mis hermanos, eso no le agrada. Que usted lo primero, ¿verdad? Por eso es que mucha gente se desvía, agarra para donde no tiene que agarrar porque confía más en esto, confía más en lo otro. No confía en lo que la palabra de Dios le está diciendo a través, puede hacer de una prédica o cuando usted lee la palabra. No, no lo hacemos. Mis hermanos, mire, a veces el Señor nos habla y nosotros como si nada. Mire, yo bendigo a esa gente que arrebata las bendiciones. Yo me recuerdo, mis hermanos, que cuando porque Dios a mí, ¿verdad? Me ha dado, podríamos decir, ese corazón que he tenido sensibilidad, mis hermanos, para querer ayudar a las personas en oración. Y hubo un tiempo que el Señor, mis hermanos, yo sé que el Señor me probó, que donde yo, mis hermanos, oraba por la gente, ¿verdad? Yo ministraba a muchas personas, pero sabe que estas personas, mis hermanos, a veces uno pasaba hasta 1 hora, 2 horas con ellos oyendo unas cosas, mis hermanos,
Y uno siempre dándoles el consuelo, la esperanza, diciéndole, bueno, ya le confesaste al Señor, ya dijiste lo que tú hacías, deseabas, pero ahora en el nombre de Cristo Jesús, llevarlos a que pidieran perdón, a pedir perdón al espíritu de aquellas personas que les habían hecho daño. Y ahora en el nombre de Cristo Jesús te vas a levantar, vas a buscar de Dios y Dios te va a bendecir porque las cosas que hiciste, las hiciste porque venías heredando tantas cadenas de maldad e iniquidad. Mis hermanos, hacer sentir a la persona no culpable, sino que mis hermanos, de que había solución para sus vidas, ¿verdad? Nunca fueron señaladas, sino que mis hermanos, al contrario, ayudadas. Y mire, era gente, mis hermanos, que no, pero ni siquiera, mis hermanos, una ofrendita para el Señor. Yo no le digo para mí, ¿verdad? Sino que para el Señor, mis hermanos, era aquella gente que así tan indiferente, o sea, y porque no conocen la palabra, porque cada siervo de Dios cuando recibía, mis hermanos, una promesa, eso era lo que hacía. Y no es solo una vez, sino que uno, mis hermanos, dice que, mis hermanos, las ofrendas son las que van a hacer que, mis hermanos, usted también mueva al mundo espiritual, mis hermanos, y entonces viene, mis hermanos, milagros a nuestras vidas, ¿verdad? Quizá usted le han metido en su mente, en su corazón, que eso no es así, pero yo le digo, yo soy una persona que tengo testimonio de eso. Si usted hablara con mis hijos, mis hermanos, ellos tienen grandes testimonios de eso. Usted conoce otras personas que, mis hermanos, han tomado la palabra. Mis hermanos, esas personas conocen el poder de una ofrenda. Entonces, mis hermanos, en ese momento, David, como le digo, ¿verdad? Él entró en pánico y por eso tomó malas decisiones y empezó, mis hermanos, a censar. Y él, mis hermanos, quizá entró más en pánico al saber de que no tenía mucha gente y que tantos ejércitos venían en contra de él, ¿verdad? Entonces, así nos pasa a nosotros, tomando decisiones, yendo por los caminos equivocados, donde Dios no nos ha mandado porque no confiamos en Él, no creemos en Él, no hacemos lo que Dios nos dice. Entonces, mis hermanos, la ira de Dios vino, mis hermanos, entró peste a aquel país, oiga bien, entró, mis hermanos, también hambruna y tantas cosas, que es lo que hoy en día va a suceder, mis hermanos, va a suceder porque lo que está escrito en la palabra tiene que ir sucediendo también, mis hermanos, en las generaciones, porque es de generación en generación, ahí viene. Si uno, mis hermanos, no se pone a la brecha a cortar, mis hermanos, todos aquellos pecados que un día cometieron y nosotros no los reconocemos, por eso el Señor dejó su palabra para que nosotros reconozcamos todo aquello que ellos también cometieron, para que nosotros también pidamos perdón como que nosotros lo hubiésemos hecho y ser librados de todo esto. Entonces, mis hermanos, David vino, ¿verdad? Y él clamó a Dios y el Señor le dio la revelación. Por eso ahí está, cuando uno dice, el Señor es mi luz. O sea, mis hermanos, el Señor le dio la luz y le dijo, esto y esto y esto te vino por esto. ¿Por qué censaste? Ahora le dijo, me vas a hacer un altar y vas a traer ofrenda. Mis hermanos, como él era un rey, y el Señor le especificó a dónde quería él el altar y a dónde tenía él que, mis hermanos, poner la ofrenda. Y sabe que la persona donde él, mis hermanos, el Señor le había dicho en esas tierras ahí donde el Señor quería el altar, él fue a decirle que le vendiera esas tierras. Y mis hermanos, y Aduana se llamaba la persona a la cual él le iba a comprar esas tierras. Él le dijo, ¿cómo yo le voy a vender a usted? Le dijo, las tierras, ¿verdad? Ahí están, tómelas. Y aquí está, le dijo también, la madera para el holocausto, o sea, para hacer el altar, el fuego para el Señor, para mis hermanos, sacrificar aquellos animales o aquellas ofrendas, ¿verdad? Que en ese tiempo era de esa manera como se daban las ofrendas. Entonces, mis hermanos, vino David y le dijo, no, le dijo, yo no le voy a dar al Señor algo que a mí no me cueste. Mis hermanos, en la vida, nada, mis hermanos, si no hay un esfuerzo. Si la gente, el esfuerzo es que la gente a veces se tenga que detener de ciertas cosas que quizá hasta, mis hermanos, son necesarias, que las necesita para su propia vida, para su casa, pero pone en primer lugar a nuestro Señor. Mis hermanos, ahí es donde nosotros rompemos, mis hermanos, aquellas maldiciones.
Y sabe, mis hermanos, que el Señor le dio a escoger a él, ¿verdad? Para que, que qué quería, ¿verdad? Que solo pasar, ciertas cosas o lo otro, esto, le dio hasta escoger, mis hermanos, y entonces el Señor obró a través de esas ofrendas. Y así mismo, mis hermanos, David era, por eso si usted ve, ¿verdad? Le decía a David al Señor, ¿qué te voy a dar si todo lo que tengo a ti te pertenece? Él entró en ese entendimiento, pero hay gente que no tiene entendimiento. Hay gente, mis hermanos, que rechaza el entendimiento y por eso, mis hermanos, argumenta, por eso habla lo que no tiene que hablar, por eso cree lo que no debería de creer. Mis hermanos, no lee la palabra, no escudriña la palabra. Todo siervo de Dios, cuando Dios daba promesa, mis hermanos, eso era lo que ellos hacían, ¿verdad? Y mis hermanos, la ofrenda dice que puede hacer que es la de la mañana, la de la tarde, mis hermanos, la que el Señor va a recibir. O sea, ¿qué nos está hablando ahí la palabra? Que mis hermanos, él nos prueba los corazones, pero hay gente que apenas, mis hermanos, un su billetito ahí de a 5 quetzal y todavía está renegando, todavía le está doliendo el corazón por lo que dio y cree que le ha dado a Dios mucho, mis hermanos, y a veces ni le dan, ¿verdad? Pero están esperando que la palabra se cumpla. Mis hermanos, es gente, mis hermanos, que por eso es que no hay, por eso es que no tienen. ¿Por qué? Porque mis hermanos no son dadivosos delante de Dios. Amén. Porque Dios no le está pidiendo algo que es suyo, sino que le está, mis hermanos, solo enseñándole a que la persona sea dadivosa. Mire, dice aquí, cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Ahí es donde uno empieza a ser liberado, mis hermanos, de toda esa inmundicia que hay dentro de uno. Aun cuando un ejército me asedie, dice, no temerá mi corazón, aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Cuando uno se mantiene a la luz de la palabra, así es como uno va a ver las cosas, aún con ese problema grande, chiquito, y que usted sabe que quizá muchos están en contra de usted, que no quieren que usted se levante, no quieren que usted haga esto ni haga el otro, le topan aquí, le topan por allá, no importa, porque usted está, ¿qué? Usted va a mantener, ¿qué? Su confianza en el Dios vivo, en el Dios todopoderoso, aquel que nunca falla, aquel que a usted lo levantó, mis hermanos. Es el único que levanta, es el único, mis hermanos, que le da hasta honores a uno, que uno no se los merece. El Señor lo hace porque Él es así de bueno. Dice, una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. ¿Por qué cree usted que este hombre, mis hermanos, el Señor le dio tanta bendición? ¿Por qué le dijo, mis hermanos? ¿Por qué dice, mis hermanos, que, o sea, que las raíces de dónde vienen de nuestro amado Jesucristo? ¿A quién le dio ese honor, ese privilegio, mis hermanos? Aquel hombre quizá usted dice que era sanguinario, aquel hombre que usted dice que era pecador. Así somos todos nosotros. ¿Cuántas veces nosotros, mis hermanos, hemos sido unos grandes adúlteros? Que hemos sido, mis hermanos, el Señor, mis hermanos, se casa con nosotros y luego nosotros, mis hermanos, siguiendo tras otros dioses. Somos unos adúlteros, mis hermanos. Hay prostitución en nuestra vida, nos hemos prostituido por cualquier cosa. Mire, ¿verdad? Quedamos mal con Dios por cualquier cosa. Pero sí queremos que toda la bendición que Él, mis hermanos, nos ha prometido venga para nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, todavía hasta sinvergüenza somos, así lo dice también la palabra, porque yo la he leído. Dice, ya me cansé de tu sinvergüenza, dice en unas versiones, no sé, y no me recuerdo en qué parte, pero mis hermanos, así le habla el Señor a su pueblo, ¿verdad? Entonces, es una parte, yo creo que es en Jeremías, donde él dice, te voy a levantar hasta las faldas, y, ¿verdad? Para que, mis hermanos, para que muestres tu vergüenza, o sea, como diciendo el Señor, de dónde te saqué, de dónde te levanté, todo lo que he hecho, y todavía argumentando, y todavía peleando, y todavía siendo, indiferente a mi palabra, no la pones por obra, ¿verdad? Y crees que con lo que tienes, que con lo que posees, con eso te vas a mantener. No, mis hermanos, eso no nos va a mantener, como es lo que le digo. Mira lo que hizo el Señor con David. ¿Para qué? Para enseñarle. Y a veces a nosotros nos están pasando las situaciones para enseñarnos y no nos damos cuenta que Dios nos está enseñando. Amén.
Entonces dice, mire qué hombre este, una sola cosa te pido, le pido al Señor, decía, y es lo único que persigo, habitar en la casa del Señor. Así que si usted, el Señor, le permite estar en su casa, eso es lo único que usted tiene que, mis hermanos, agradecer. Y si usted tiene que trabajar un montón, si usted tiene que hacer esto, de este por bendecido, de este usted por, mis hermanos, como le dijera, por privilegiado de ser un hijo del Dios Altísimo, mis hermanos. De decirle, Señor, gracias porque yo habito en tu casa, porque usted sí lo hace mil. Porque hay gente, mis hermanos, que quizá Dios lo tiene, piensa que está haciendo tantas cosas para Dios y no está haciendo nada. Porque lo que menos le gusta, mis hermanos, es adorar al Señor. Lo que menos le gusta es leer la palabra de Dios. Lo que menos le gusta, mis hermanos, es orar. Todo eso, mis hermanos. Dios mira, mis hermanos. Y después no nos quejemos. Amén. Entonces dice aquí, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca, me hará prevalecer. Entonces, en el día que dice de la angustia, no solo las angustias que usted personalmente o familiarmente, usted, ¿verdad? A veces, como le digo, es necesario pasarlas, así como la pasó David. Vino, mis hermanos, que vino para él, no solo, imagínense, el asediado por aquellos ejércitos. Todavía sobre de eso, mis hermanos, le vino hambruna, mis hermanos, al país, vino enfermedad, mis hermanos. Todo aquello, mis hermanos, se juntó. Pero mis hermanos, Dios quería que llegara él a ese punto para que él nunca se le olvidara que las promesas que él hacía se cumplían. Pero ¿cómo se iban a cumplir? Cuando él anduviera a la luz de la palabra, creyendo en el poder de la palabra, mis hermanos, él iba a encontrar la salvación. ¿Y cuál es andar a la luz de la palabra? Reconocer siempre nuestros errores. Y David eso fue lo que tuvo. Dice aquí, me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo. Compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. ¿Qué es lo que mis hermanos en las adversidades, verdad? ¿Qué es lo que le da a usted a veces? El buscar de Dios, el orar más, el buscar la ayuda. Díganme, ¿qué hago? Mis hermanos, y después, ¿me entiende? Uno tiene que agradecer a Dios y decirle, Señor, gracias, porque a través de esa situación te busqué, a través de esa situación hoy soy instrumento de bendición, de salvación para otro, Señor. Gracias, Señor, porque estoy cumpliendo con tu mandato de ir y hacer discípulos. Estoy discipulando, Señor, a la gente con mi testimonio. Todos miran ahora que ya no soy la misma mujer, el mismo hombre que era antes. Aquel mentiroso, aquel chismoso, aquel enojado, aquel orgulloso, aquel que envidiaba, aquel que llegaba a pelear a la iglesia, aquel que llegaba solo a juzgar, aquel que llegaba solo a señalar, aquel que le gustaba hacer daño. Porque miren, mis hermanos, hay unas lenguas a veces y todavía preguntándole a Dios por qué es que no se levantan y tienen una lengua, mis hermanos, pero rápida para mis hermanos, para hablar lo que no tienen que hablar. Y dice, frente a mis enemigos me rodea, dice, frente a los enemigos que me rodean, en su templo ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré salmos al Señor. ¿Cómo se tiene que volver usted? Persona que alabe a Dios, cantar salmos, no andar hablando malas palabras, así como mis hermanos, cuantos cristianos, oyendo ahí sus memes de gente malcriada, de gente cochina, y ay, jajajaja, sí, pero la palabra le aburre, la palabra le da sueño, un mensaje no lo escucha, y mis hermanos ahora hasta chistes cristianos, ¿verdad? Esos mentirosos charlatanes, mis hermanos, ¿cómo va a ser eso que chistes cristianos? ¿Cómo es que dice la palabra? Mis hermanos, ¿qué hacía David? Él alababa al Señor.
alabanza a nuestro Señor. Entonces, mis hermanos, y dice aquí, y cantaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. No te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá con sus brazos. ¿Qué dice? Aunque mi padre y mi madre, ¿por qué dice esto aquí la palabra? Porque mis hermanos, hay papás y mamás que aún así, mis hermanos, cuando sean, como le dijera, de carácter muy fuerte, o sea, pero en cierta forma, mis hermanos, ahí están con sus hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Y más de alguna cosa buena, de repente la van a hacer. Pero mis hermanos, pero aquí está diciendo la palabra, aunque mi padre y mi madre, porque mis hermanos, hay gente que literalmente así se siente. A veces puede estar un padre y una madre en una casa, mis hermanos, pero mire, todo el tiempo la madre quejándose. Todo el tiempo, mis hermanos, que me duele aquí, que me duele allá, que manipulando. Y usted dirá, sí, a usted nada le duele. Usted cree que de veras yo me estoy manipulando, ¿verdad? Vieja abusiva. Ahí lo que nos está diciendo, sí, sí, ciertamente por la edad, mis hermanos, pero si uno tiene al Señor en su vida, uno se mantiene clamando y orando, no que, sí, yo oro, pero quejándose. Mis hermanos, a mí, mis hijos no se dan cuenta a veces cuando a mí me duele algo. Yo lo que hago es por el poder de la sangre de Cristo, y Cristo es mi salvación, Señor. Yo aplico tu sangre, yo me levanto, yo me fortalezco. Aquí estoy, Señor, sigo caminando, porque, Señor, la vida que tú me prestes va a ser, Señor, no para estarme quejando, sino que para, Señor, para estar adorándote, clamándote, Señor. Y mire, cuando siento a mí aquello se ha ido, o si hay alguna solución que tengo que dejar de comer algo, tengo que tomar algo, yo lo voy a hacer. Pero mis hermanos, para todo hay solución, para todo hay solución. Pero principalmente a veces los achaques y todo lo que hay es porque, mis hermanos, es espiritual. Es dependiendo mi contorno de vida, es como yo lo quiera hacer. Le estoy dando un consejo, le estoy diciendo qué hacer, no se vaya a molestar, no se vaya a sentir mal, mis hermanos, porque hay gente que lastimosamente, mis hermanos, es de la única manera que siente que le van a poner cuidado, es de la única manera que se siente atendida, que se siente amada, cuando empieza a quejarse, empieza a decir esto. Claro que va a hallar usted gente, quien, ay, pobrecita, usted, y mire, usted va a sentir hasta tan rico, que cómo me escucha, que sí me entiende y esto y el otro, pero no sabe que cada día hundiéndose más, porque eso no es lo que le agrada a Dios. A Dios un pueblo murmurador no le gusta, a un pueblo quejista no le gusta, porque si en él hay solución y que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, quiere decir que es todo. Amén. Entonces, mis hermanos, dejemos eso ya. Dejemos esas malas prácticas, esas mentiras, esos engaños. Levántese usted y usted va a ver si su familia, mis hermanos, no va a ser con usted. Si sus hijos no la van a amar, pero de una manera, mis hermanos, buena, no que porque usted está toda chaquente y que digan, ay, no vaya a ser que se muera, ay, no vaya a ser que después me quede con la conciencia, no sé cuánto. No, mis hermanos. ¿Sabe cuál es? Que sea su más grande galardón, ver a sus hijos sirviéndole a Dios y no estarse quejando ahí, ay, que sí, que no me busca, que no me quiere, que no me habla, que no sé qué, que no sé cuánto, porque mis hermanos, hay gente que es buena solo para eso, manipulando y manipulando todo el tiempo. No nos dejemos manipular, mis hermanos, y por el enemigo, porque la gente que manipula es porque se deja manipular por el diablo. Amén. Entonces dice aquí, no te escondas de mí, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda y no me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Guíame, Señor, por tu camino. Dirígeme por la senda de rectitud por causa de los que me acechan. No me entregues al capricho de mis adversarios, pues contra mí se levantan falsos testigos que respiran violencia. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes.
pon tu esperanza en el Señor, ten valor, cobra ánimo, pon tu esperanza en el Señor. ¿Por qué dice aquí al final David todo esto? Mis hermanos, pon tu esperanza solo en el Señor, dice. Ten valor, cobra ánimo, ten valor para reconocer tus errores. Y también, ¿qué? Cobra ánimo. Ya no puedes, dice, y ya no puedo perdón, estoy leyendo otra cosa. Ten valor y cobra ánimo pon tu esperanza en el Señor. ¿En quién? En tus fuerzas, en tus creencias. No, ¿en quién? En Dios. Aférrese usted a Dios y usted le voy a decir algo que va a ser conocido en su casa como mis hermanos, como una persona valiente y esforzada. Quiero que leamos algo aquí que yo escribía. Mis hermanos, hay 3 pasos para una vida plena, que es lo que aprendimos aquí en el Salmo 27. Yo se lo voy a resumir en 3 pasos, que eso es lo que el Señor nos habló aquí a través de la palabra, a través de lo que un día un siervo poderoso, mis hermanos, que tiene y tenía en ese momento la convicción de decirlo, porque él, mis hermanos, fue conforme al corazón de Dios. Los 3 pasos, mis hermanos, para tener una vida plena es dejar que Él supla sus necesidades, que se haga conforme a la voluntad de nuestro Señor. Pedir, mis hermanos, a Dios, el segundo paso es pedir a Dios que nos permita estar en su casa todos los días de su vida. Mis hermanos, y así miraremos su gloria. O sea, no, mis hermanos, de aquella gente inconstante que cuando le da la gana y cuando cualquier viento, ahí van, mis hermanos. Mire, y usted podrá argumentar y podrá pensar y podrá decir, ¿verdad? Gente religiosa que solo lo quieren tener a uno en la iglesia. Piense como usted quiera, pero yo le digo algo. Dice la santa y bendita palabra de Dios, el que toma el arado no voltea a ver atrás. Yo desde que conocí al Dios verdadero, al Dios vivo, mis hermanos, le digo algo. Yo anhelo siempre estar en la presencia de mi Señor. A mí no me hace falta otra cosa más que estar en la presencia de mi Señor, buscarlo a Él en todo tiempo. Y he sido criticada, porque miren, un tiempo fui criticada y decían, esa mujer todos los días quiere estar en la iglesia, mis hermanos, porque la gente que no se siente necesitada, pero yo le digo algo, hoy estoy viendo la gloria bendita de Dios. Hoy estoy viendo la gloria bendita de mi Señor y me alegro. Mis hermanos, si fui vituperada, si fui señalada, que sí, que solo en la iglesia y esto y el otro, y quizá ahorita de igual manera todavía hay críticas, nunca tienen tiempo para esto, para el otro. Mis hermanos, alguien que no le sirve a Dios de lleno, alguien que, mis hermanos, no ama a Dios, nunca va a entender lo que el siervo de Dios tiene que hacer. Amén. Entonces, mis hermanos, porque la gente piensa que el siervo de Dios no tiene nada que hacer. Tercer paso, permitir a Dios tomar a cargo su vida. No el control, porque Él no está controlando. A cargo, Él está a cargo de todas sus necesidades, pero todo es cuando usted reconozca todos sus errores. Porque si usted anda a la luz de la palabra y Él es su luz, la luz va a ser para que le saque a la luz, mis hermanos, aquello que está estorbando, aquello que no está caminando. ¿Por qué, verdad? No está caminando. ¿En dónde fue que abrimos puertas? ¿En dónde fue que le fallamos? ¿En dónde, mis hermanos? Porque como le digo, ser religioso no nos sirve de nada, sino que lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es venir y poner la palabra por obra, porque religioso es aquel que sabe la palabra del Génesis al Apocalipsis y que la leyó ya no sé cuántas veces entera y que sí se la sabe, que conoce los versículos bíblicos, pero no los pone por obra, es un religioso nada más. O una persona que piensa que porque no se corta el pelo, porque no se lo pinta, que porque no sé qué, que yo no le estoy diciendo que usted use cosas ostentosas y que usted, ¿verdad? Y que usted para llamar la atención y esto y el otro. Mis hermanos, a mí me gusta arreglarme, pero conforme, mis hermanos, a lo que a mí me gusta, pero a mí me gusta arreglarme para mi Señor.
y mis hermanos, me molesta cuando la gente para ir a mis hermanos, a una boda, a una quinceañera o a otras reuniones, sus fiestas, mis hermanos se compran el mejor vestido y para irlo a pantallar y que quieren esto y que los zapatos, pero para ir a la iglesia, ay no, todos mis hermanos acabados como cualquier cosa. Yo le digo algo, yo tengo mucho que hacer, pero mis hermanos, yo siempre le digo al Señor, quiero, Señor, que todo lo que use, lo que me ponga, que sea para, Señor, para adorarte a ti, porque yo sé que soy hija de un rey y mis hermanos, y como tanto uno así tiene que llegar a la casa de Dios. Así tiene que enseñar usted a sus hijos. Yo así les he enseñado a mis hijos. Y les digo yo a ellos, vamos a la casa del gran rey, del Dios Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes había caído en esas situaciones y no sabe cuántas veces le he pedido perdón a Dios, mis hermanos. Pero ahora, mis hermanos, mi anhelo, mi deseo, solo es, mis hermanos, eh, estar bien delante de mi Señor, porque hasta eso Dios lo mira, mis hermanos. Hay gente, mis hermanos, como le digo, va al salón, se pone uñas en los pies, en las manos, se peina, y para venir a la casa de Dios con un chongo, mis hermanos, a veces mis hermanos ni el pelo lo cargan todo mal arreglado y les da igual. Yo le digo algo, aunque usted tenga mucho que hacer en la iglesia, pero usted desde un día antes se puede preparar si usted no tiene la habilidad para arreglarse rápido, ¿verdad? Yo hasta eso he aprendido, mis hermanos, que en minutos, ¿verdad? Me arreglo porque mi tiempo es así, mis hermanos, que siempre es corriendo, ¿verdad? Porque le digo algo, también no descuido mi casa, no descuido a mi familia, ¿verdad? Para honra y gloria de Dios. Así que, mis hermanos, tenemos que dejar que Él supla nuestras necesidades, que es el primer paso. El segundo paso es pedir a Dios. Oiga bien, pedirle a Dios que Él le permita, porque sabe que hay gente que no se ha dado cuenta, que no sabe, ¿verdad? Que no sabe nada, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, no se da cuenta que a veces cuando Dios ya les pone tropiezos para que usted no pueda ni servirle, ni estar en la casa de Dios, no se han dado cuenta que ya el Señor, mis hermanos, está cansado, ¿verdad? De que el servicio que llegan a hacer no sea como debe de ser. Entonces, mis hermanos, por eso tenemos que decirle, Señor, ¿por qué tanto tropiezo? Señor, permíteme estar en tu casa todos los días de mi vida, Señor, porque yo quiero ver esas glorias y mostrarle a los demás tu gloria, Señor, para que te puedan seguir también y puedan tomar mi ejemplo, que no sean una persona inconstante, que cuando quiero voy y cuando no quiero no voy, cuando quiero hago bien las cosas, cuando no, o que usted va hasta con carga, ya sin ganas, sin anhelos, sin deseos. Yo, mire, siempre le digo al Señor, ¿qué nos tienes preparado hoy, mi Señor? ¿Qué nos tienes preparado? Y siempre, mis hermanos, ando en la expectativa, ¿qué va a hacer hoy el Señor? Porque sé y tengo la convicción que cada vez que oímos palabra de Dios, estamos siendo limpios en su misericordia y en su amor. Límpiese, mi hermano, a través de la palabra. Pídale al Señor que sea su luz, que sea su salvación. Y ustedes, mi hermano, se le van a ir esos miedos, esas angustias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Sabía que si usted oye palabra de Dios, lee palabra de Dios, léala en alto, cuando usted la lea en voz alta, para que así la palabra, mis hermanos, le ministre a usted, ministre a su casa, ¿verdad? Pero mis hermanos, pero que esa boca que usted usa para adorar a Dios, para leer la palabra de Dios, esa boca no sea usada para andar hablando de la gente, ni para andar, mis hermanos, señalando. Amén. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque oiga bien, un don usted lo puede tener y usted dice, y usted cree que porque tiene el don, usted está bien. Yo le digo algo. Muchos quizá que tenían grandes dones, gente que mostró quizá muchas veces el gran poder de Dios porque hablaban la palabra con tanta elocuencia. Mis hermanos, estamos seguros que por cosas que ellos no las vivían personalmente, no que solo querían un aparentar ante los demás, mis hermanos, y quizá ya no están en esta tierra, pero no están con Dios, no que están en otro lado. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde y que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, mis hermanos, para andar a la luz de la palabra. Bendiciones, mis hermanos. Recuérdese que nuevamente el día miércoles aquí estamos, ¿verdad? Llevando palabra de poder
a su vida, ¿verdad? Así que le pedimos al Dios Todopoderoso que todo tropiezo que usted tenga para poder escuchar palabra de Dios sea derribado, sea quitado en el nombre poderoso de nuestro Cristo. También, mis hermanos, recuérdense que el día viernes, como el día de hoy, nuevamente también con otro tema de poder. Y los días domingos, si usted quiere escuchar palabra de Dios, también ahí estamos, mis hermanos. Solo en la página de Facebook, a las 11:30 aparece la transmisión. Dios me lo bendiga, que el Dios de paz lo siga ministrando y gobernando. Bendiciones de lo alto.